para esta presentación pues no tengo conflicto de interés. En realidad pues el contenido de toda la conferencia es exclusivamente mi responsabilidad. Y como objetivos, pues voy a hablar, yo sé que siempre que se habla de infección recurrente, el pulmón es un órgano que es prioritariamente afectado, pero yo quiero hablar acerca del papel de las imágenes diagnósticas para poder evaluarlo, considerar el desarrollo dinámico del pulmón a través de la vida, presentar unos casos en relación con la enfermedad pulmonar intersticial y los errores innatos de la inmunidad, hacerlo de manera clínica, de mi experiencia y de lo que hemos ido abordando en el día a día de los pacientes. Entonces, para empezar y para comenzar esta parte, quiero decir que las imágenes del tórax en niños pues son claves, primero porque el órgano afectado pues puede tener una gran variedad no solamente de componentes, sino que como órgano blanco pues puede ser la primera manifestación, pero también puede estar representando las complicaciones que genera el error innato de la inmunidad. También existen múltiples grados de afectación, o sea, yo puedo tener el espectro de la enfermedad leve, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener un error innato de la inmunidad, hasta el compromiso severo con distorsión de la arquitectura pulmonar, como lo vamos a ver ahora. Y por otro lado, pues que es clave, es que cuando estamos hablando de niños, pues es diferente de los adultos, primero que todo, no solamente en la concepción de la anatomía, sino también de la fisiopatología de los diferentes compartimientos, y eso es lo que pues nosotros tenemos para saber. Ya sabemos que las estructuras a nivel del pulmón del niño pues están en crecimiento, tenemos un crecimiento rápido que va cercano hasta los 8 años de vida, después esa pendiente se aplana un poco y termina de crecer hacia los 21 años, y a partir de los 21 años empezamos nosotros a envejecer en términos de función pulmonar. Entonces, si tenemos estructuras pulmonares que tempranamente están siendo afectadas, seguramente la función pulmonar con la que podemos llegar más adelante pues no va a ser el 100% de esta, y por eso hacer el diagnóstico temprano de la afección pulmonar, poder brindar atención, pues nos va a hacer que el pronóstico mejore y que tengamos menos consecuencias. En cuanto a las imágenes, acá solo quiero mostrarles en este paper lo que nos dicen es cómo en el abordaje temprano vemos un tórax que tiene esta forma, pero a medida que el niño crece se van adoptando ya la configuración del adulto, y eso es clave para la interpretación de las imágenes. Yo no puedo interpretar de la misma manera el tórax de un niño de 1 año respecto al tórax de un niño adolescente, en el cual las estructuras y tanto la forma del tórax como de las estructuras de los pulmones, el corazón, la pleura, los grandes vasos, pues tienen unos condicionantes. Entonces ya sabemos, hay una gran cantidad de series radiológicas disponibles hoy en día y de publicaciones que han hecho o que nos han planteado qué puede ser importante para esto, pero yo les quiero mencionar es que en el Atlas del cuerpo humano, en su apartado de pulmón, ya sabemos que existen una gran cantidad de células que cumplen una función inmune no solamente de la vía aérea superior, sino también de la vía aérea inferior, y se comportan como un continuum de esto. Entonces, lo que conocíamos previamente como este grupo celular, o de lo que nos hablaban antes, bueno, es que estamos hablando de células que solamente tienen estas 5 tipos celulares. Hoy en día reconocemos cerca de 61 grupos de células que se han podido dilucidar y que tenemos gracias a la secuenciación de célula única de RNA, y sabemos que cada una de ellas cumple unas funciones específicas, y dentro de estas hay algunas que se pueden transformar de función inmune a través del epitelio respiratorio. A mí me pareció importante esto porque cómo aborda uno las manifestaciones tan tempranas en el pulmón, pues vamos a ver que existen grandes componentes que se van a alojar en diferentes compartimentos del pulmón, y eso es absolutamente importante. Esta es una microfotografía electrónica de las nuevas células descritas, el ionocito, células que antes se llamaban ciliadas, pero lo que yo realmente quiero establecer es que ese paciente que tiene un error innato de la inmunidad podamos nosotros reconocerlo tempranamente, y eso es uno de los objetivos pues de esta presentación. Para eso, pues quiero presentarles este paper que hicimos junto con la doctora María Jimena Gutiérrez, con el doctor Gustavo Niño. Es un estudio colaborativo donde participamos neumólogos, pediatras, inmunólogos, alergólogos, y lo que quisimos fue plantear como una guía para estructurar el pensamiento de manera crítica en el abordaje de las enfermedades por errores innatos de la inmunidad. Entonces acá vemos, y lo que planteamos es que no solamente
lo que nosotros vemos como inmunodeficiencias, que siempre tiene que ver con las bronquiectasias, sino que tenemos otros compartimentos como son la pleura, la vasculatura y el intersticio, que también están siendo afectados dentro de los errores innatos de la inmunidad. Y para esto nosotros tenemos unas marcas que son las que nos ayuda a ver de manera más clara el estudio por radiología del tórax. Yo puedo ver marcas que comprometen los septos interlobales, las marcas bronquiales o las marcas sobre el parénquima pulmonar distal, que se comportan de manera diferente y que pueden dar luces de cuál es ese comportamiento clínico que va a tener el paciente. Pero lo más complejo a mi manera de ver es que los errores innatos de la inmunidad no solamente se presentan como infección recurrente, sino que yo puedo tener un error innato de la inmunidad que se comporte como autoinmunidad, que se comporte como alergia, como autoinflamación, como infección recurrente, malignidad, y en esto quiero hacer énfasis un poco porque de hecho el GR in Review de intersticio de errores innatos está volcado hacia los trastornos linfocitarios del intersticio pulmonar como una de las marcas que pueden establecerlo como tal, y también muchas de las veces pues pueden estar presentándose como condiciones sindromáticas, o sea, no solo el pulmón, sino también el intestino, también el componente musculoesquelético, y en ocasiones podemos ver hasta compromiso del sistema nervioso central. Y para este primer caso, que es un paciente masculino de 2 años que había consultado porque había tenido 5 hospitalizaciones por infección respiratoria, una de ellas en la unidad de cuidado intensivo sin intubación orotraqueal. Previamente tenía diagnóstico de alergia a la proteína de la leche y tenía como marcador de bandera roja, aparte de las infecciones, que tenía falla en el medro, o sea, no había ganado peso ni talla como lo esperaba para su edad. Lo que se documentó fue una neumonía por un germen común que era el Streptococcus pneumoniae. Fíjense ustedes, aquí tenemos opacidades que son mixtas con tendencia a confluir sobre todo hacia el lóbulo superior izquierdo, que en la imagen por TAC de tórax pues mostraban esos procesos de ocupación alveolar, y lo que encontramos en el workup inmunológico para este paciente es que tenía un déficit selectivo de inmunoglobulina A. El déficit selectivo de inmunoglobulina A en niños se presenta como una de las inmunodeficiencias más frecuentes de la infancia y tiene el curso y la confusión, por eso muchas personas cuando ven la IgA baja o que está realmente baja no le toman la consideración y la importancia, es porque existe un grupo de niños que puede cursar de manera asintomática, y esto para mí es lo más grave de todo, porque el grupo que tiene síntomas pues está realmente muy mal y por lo general desarrollan infecciones bacterianas de origen pulmonar, tienen mayor riesgo de condición atópica, y las opacidades del espacio aéreo por lo general conllevan a que tenga un compromiso aún mayor, con compromiso secuelar y el consecuente alteración de la función pulmonar. Aquí están una gran cantidad de publicaciones que se han realizado para este síndrome, y lo importante es reconocerlo y poder hacer el seguimiento y buscar pues las actividades que sean preventivas para evitar el deterioro pulmonar. Este segundo caso es una paciente femenina de 10 años que había tenido múltiples hospitalizaciones. Fíjense ustedes, la mamá decía que eran cercanas casi a 10. Había estado en la unidad de cuidado intensivo con infecciones que eran tanto virales como bacterianas y tenía compromiso hepático por elevación de las transaminasas. Fíjense acá, para nosotros esta fue una paciente que representó un reto porque ya la tomamos en un cuadro muy avanzado de su enfermedad. Esto es característico de aquellos pacientes que hacen distorsión de la arquitectura pulmonar. Ustedes no ven áreas sanas, sino ven áreas en vidrio esmerilado, áreas de atrapamiento aéreo, y cuando hicimos el lavado broncoalveolar, lo que se documentó por patología fueron estas colonias mediante tinción de Grocott que corresponden a colonias de Peyrovechi. O sea, en este paciente, que esta era una infección marcadora, en realidad en el workup que hicimos a nivel inmunológico lo que encontramos es que se trataba de una paciente con una inmunodeficiencia combinada grave, que para ver esa edad en realidad había sobrevivido mucho tiempo, tenía ausencia como tal de linfocitos tanto de células T como células B, pero lo importante de este grupo de esta inmunodeficiencia es que es un patrón de herencia autosómica recesiva ligada a X, que tiene infecciones graves, sobre todo en el primer año de vida, y son gérmenes oportunistas como la que tenía este paciente, y se pueden ver procesos consolidativos o engrosamiento del espacio aéreo. Pero nosotros no solamente podemos ver niños que están muy graves desde el punto de vista pulmonar, también podemos ver niños que debutan con una simple bronquiolitis. Para mí no es tan simple porque
la bronquiolitis como tal es determinante para tener menor función pulmonar. Fíjense ustedes, este es el patrón de niño que tiene una hipogammaglobulinemia transitoria, que tengan también complicaciones como las bronquiolitis constrictivas o obliterantes, o que debuten con neumonías de patrón típico como esta, que es de un segmento o de distribución lobar, en la cual pudimos aislar un estafilococo aureus. Por otro lado, nosotros tenemos pacientes que tienen unas consolidaciones no usuales o que a veces nos hacen plantearnos, ¿será una masa, será neumonía realmente? Y en este paciente que tiene una neumonía redonda, ustedes la ven acá sobre todo localizada a nivel del espacio retrocardíaco, lo que pudimos ver en las imágenes del TAC, que efectivamente se trataba de una consolidación neumónica en un paciente que estaba debutando con un error innato de la inmunidad y que fue realizado a través de imágenes por TAC de tórax y el workup inmunológico. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos para el estudio de los pacientes con inmunodeficiencia? Primero, siempre la clínica. Yo sé que el examen físico y la clínica hoy en día no están tan vigentes, pero para nosotros siguen siendo la bandera y el caballo de fuerza, siempre buscarlo a nivel clínico. Segundo, realizar los test inmunológicos, siempre ayudados no solamente por inmunología, sino también por las otras especialidades en pediatría como reumato o cuando consideramos otro tipo de etiología, y brindar tratamiento oportuno, ya sea que sea la deficiencia específica de anticuerpos o que requiera un trasplante de médula tempranamente, o poder hacer de ellos pues un algoritmo de tratamiento temprano. Pero esta parte del pulmón de la que les voy a hablar ahorita, que es el intersticio, antes se veía que era como solamente las señales que iban a través de autopistas, que eran solamente un tejido que era importante para el sostén, pero de sostén no tiene nada porque son las autopistas a través de las cuales viajan una gran cantidad de señales y de las cuales ya se conocen que en realidad sucede la verdadera reacción inmunológica frente a los agentes que están dañando el pulmón y frente a lo que se está expresando a nivel epitelial como enfermedad. Estas son las publicaciones desde 1948 hasta este año. Fíjense ustedes, son casi cerca de 950, y solamente quiero decirles acá que estas son todas las que tienen que ver con enfermedad pulmonar intersticial asociados a raros innatos de la inmunidad, pero que comprometen los niños. Si yo hubiera hablado de pacientes que son adultos, pues las publicaciones son muchos mayores, las de niños son cercanas al 10%, y ya existen como referentes o guías para nosotros poder abordar estos pacientes. Entonces, estas son las categorías de la enfermedad intersticial, y voy a hablar de estas en las cuales los pacientes tienen compromiso pues del sistema inmunológico. Y para hablar de esto, pues este es uno de los papers más importantes que se publicó este año, es donde se hace un registro de todos los pacientes en Estados Unidos que tienen compromiso intersticial, pero además que se está buscando cuál es su etiología, cuál es su grado de afectación. Solamente para decirles que este grupo, el 16.5% tenía enfermedad del tejido conectivo relacionado con desórdenes inmunes, y para esto pues se ha propuesto un algoritmo que solamente me voy a detener en el patrón pues de las imágenes, y como tal la importancia que debemos tener nosotros de la pesquisa cuando necesitamos realizar no solamente el lavado broncoalveolar, sino también el estudio por biopsia pulmonar. Entonces, las imágenes son muy importantes, no solamente para poder establecer el tipo de lesión, como bien les decía, si es compromiso de la vía aérea, si es compromiso del parénquima, si es compromiso del intersticio o de la pleura, pero cuando nosotros tenemos un niño que definitivamente por imágenes no podemos llegar al diagnóstico, pues tenemos que hacer una gran cantidad de estudios biológicos dentro del segundo paso. También tenemos que realizar pruebas de función pulmonar, y están disponibles en nuestro país desde los 3 años. O sea, no se admiten niños que tengan infección respiratoria recurrente y que vayamos a verlos y no tengan una prueba de función pulmonar. Esto sí me parece muy grave. Y por otro lado, pues nosotros hoy en día estamos haciendo tempranamente el estudio por genes, no solamente paneles específicos para enfermedad intersticial, sino también con paneles específicos para buscar la alteración inmune. Por otro lado, pues la broncoscopia y lavado broncoalveolar, nosotros los hemos guiados por las recomendaciones de la Academia Americana de Tórax, no solamente para buscar las infecciones, sino también para buscar las diferentes patrones de conteo celular que vemos a nivel del lavado broncoalveolar, porque en ocasiones pues nosotros podemos tener que tenemos niños con hemosiderosis, viendo estos macrófagos cargados de hierro, ver macrófagos cargados de
grasa en los casos en los cuales existe disfunción del surfactante, o podemos ver algunos de los microorganismos que nos causan la infección, como en este caso el Aspergillus niger para este paciente que tenía en este momento de la valoración. Pero también es importante ver y saber que la biopsia pulmonar está disponible. Cada día existen técnicas que son menos graves para realizarla, como la videotoracoscopia, y nosotros también las hacemos pues según las recomendaciones y el protocolo de la Academia Americana de Tórax, donde no solamente debemos hacer el estudio de patología convencional, sino idealmente establecer el estudio de cuerpos lamelares, y esta es una de las microfotografías acá de la biopsia pulmonar realizada en la fundación, donde vemos dos neumocitos vistos por microfotografía y poder establecer sobre todo el patrón del comportamiento de los cuerpos lamelares. ¿Por qué? Porque este caso de este paciente que les voy a mostrar acá, que parecía que fuera una inmunodeficiencia, fíjense ustedes, era un paciente de 7 meses que era masculino, fruto de la segunda gestación de una mamá de 27 años, había nacido prematuro y que había estado hospitalizado por 51 días y había ido al domicilio con oxígeno, pero había consultado, fíjense acá, por bronquiolitis, por neumonía, por bronquiolitis, por rino entero, y nuevamente volví a hacer otra infección con necesidad de requerimiento de intubación orotraqueal. Nosotros vimos este patrón radiológico tempranamente con estas imágenes tomográficas con compromiso de los dos campos pulmonares, pero por una ocupación que era de tipo básicamente alveolar y de predominio también que comprometía los septos interlobales. Lo que reconocimos o que encontramos cuando se hizo la biopsia pulmonar es que tenía engrosamiento de los septos, pero a su vez la clave diagnóstica estuvo acá. Era estas imágenes, esto es lo que nosotros debemos ver a nivel de los cuerpos lamelares, y este niño tenía unos cuerpos lamelares que estaban totalmente anormales con esta distribución que se denomina huevo frito, que son característicos de los pacientes que tienen APCA3, es una mutación de las proteínas del transportador de las proteínas del surfactante, y en realidad puede acompañarse o no de inmunodeficiencia, pero en nuestro caso era solamente el componente parenquimatoso debido a esta mutación. Entonces, ya sabemos, ya tenemos reconocidos varios niños, existe un patrón familiar. De hecho, para nosotros es importante los genes porque hay mamás que tienen 1, 2, 3 hijos con esta mutación, y es importante brindar tempranamente el apoyo diagnóstico y la consejería genética. Este es otro de nuestros pacientes, también tenía un síndrome cerebrotiroides pulmón, un niño también nacido prematuro que debutó tempranamente con falla en la ventilación, con una falla respiratoria refractaria al uso de surfactante, y cuando nosotros lo valoramos, fíjense acá, este es un parénquima pulmonar que está totalmente comprometido. Para nosotros fue importante documentar el hipotiroidismo al diagnóstico porque nos dio las claves diagnósticas, y cuando nosotros pedimos el panel genético, desafortunadamente se demora mucho tiempo, pues lo llevamos también a biopsia pulmonar. Si ustedes se fijan aquí, no existe ese patrón normal que debemos ver, que son células que se disponen de una manera lineal, sino que vemos un conglomerado de células que no permiten reconocer adecuadamente las estructuras alveolares, y que cuando hicimos el estudio inicialmente genético, pues encontramos una delección del cromosoma 14q12, y esta delección se acompaña de la pérdida de una fracción del NFKXB1 que presenta una alteración de la síntesis de los interferones ante la infección viral, por eso se comportaba de esta manera, pero también de este gen que es el SRP54, que también marca para linfopenia y una disminución de la producción de los linfocitos T. Entonces tenemos pacientes que debutan claramente, pero otros que tienen unas manifestaciones mucho más severas, pero tenemos este grupo de pacientes que están acompañados básicamente con fenómenos inflamatorios como los que vamos a ver más adelante. Estos están descritos en la serie de pacientes, y esta fue una de nuestras pacientes que llegó de 13 años por dolor torácico con estas masas a nivel gangliolar, que en el estudio de tórax lo que nos mostró fue el agrandamiento de esas estructuras mediastinales. Con esto nosotros no vamos a hacer
de lavado broncoalveolar, sino que la llevamos tempranamente a biopsia de ganglio y lo que encontramos fue una reacción granulomatosa epiteloide sin áreas de necrosis tipo sarcoidal y pues es diagnóstica para sarcoidosis en esta paciente. Nosotros también hemos visto pacientes con mutaciones que debutan tempranamente con afectaciones de la piel, por eso decía, no solamente es importante ver el pulmón, sino también la piel y otros órganos para ver este tipo de manifestaciones que vimos en nuestro paciente que tenía esta mutación STK4, donde se había tratado tiene 17 años y se había tratado en los últimos 10 por dermatitis atópica y por asma, que fue lo más difícil, había recibido casi 6 meses de terapia biológica y lo que tenía en el TAC de tórax no era afectación de la vía aérea, sino tenía este tipo de lesiones que son de aspecto quístico de pared delgada que corresponden a la neumonía intersticial linfoide que acompaña este síndrome que es de inmunodeficiencia asociado a afectación de la piel y del tórax. Entonces, tenemos que ser muy finos en el momento de abordar estos pacientes para poder saber cuál es el tipo de mutación que puede presentar el paciente. Y por último, pues voy a hablar algo de esta presentación que es catastrófica para nosotros. En realidad es difícil porque existen pacientes que pueden estar completamente bien durante la infancia, pero este es el caso de una de nuestras pacientes adolescente que era la delantera del equipo de fútbol de su colegio y dejó de caminar 2 meses antes con lesiones en los nudillos que también se habían tratado como dermatitis atópica. Para nuestra paciente, pues en el momento que la conocimos ya con disnea y estaba en silla de ruedas, encontramos este tipo de lesiones que son de compromiso intersticial, pero si ustedes se fijan tenían este compromiso subpleural que aunque era muy discreto, nos hablaba del compromiso temprano con un patrón a nivel de las pruebas funcionales pulmonares que hablaban de alteración restrictiva con disminución de la capacidad de difusión de monóxido. Para nosotros, esta paciente iniciamos terapia antiinflamatoria dirigida muy intensa, desafortunadamente tuvo una infección por influenza en el inicio de esa terapia y falleció tempranamente, tan solo 4 semanas después de esto, pero en las publicaciones, fíjense ustedes, estas de este año y me llamó la atención, cómo el componente subpleural cada vez cobra más importancia para la evaluación de los errores innatos de la inmunidad en la infancia y ver el componente que puede estar significando. Pero del GR in Review quiero también contarles de esto y es que en el último año las publicaciones han dado un especial interés por los trastornos no solamente de tipo infeccioso sino también de las alteraciones linfocíticas asociadas al bronquio y esto es clave aquí solamente para decirles que cuando tenemos bronquiolitis folicular, tenemos el patrón de neumonía intersticial linfoide, podemos hacer niños que pueden transformarse a formas severas de linfoma o de disregulación que van a ser compromiso también. Entonces, finalmente, les quiero decir que el estudio por imágenes del tórax es fundamental en el abordaje de pacientes con enfermedad respiratoria para que se pueda hacer una adecuada evolución clínica, considerando siempre antecedentes y el contexto clínico, hermanos fallecidos, tíos, abuelos, familiares cercanos, siempre evaluar las imágenes disponibles en el tiempo, la serie radiológica, porque un punto en el tiempo no nos dice mucho, pero siempre recordar que ese papel debe hacerse a nivel de los hallazgos del laboratorio, de la clínica del paciente, los síntomas, buscar estudios adicionales, hacer un seguimiento para la evolución del paciente, sobre todo en condiciones crónicas y tempranamente evaluar las complicaciones. Pero nada de lo que les digo acá vale la pena si no existe un trabajo en equipo, si yo no estoy en contacto con los pediatras, los reumatólogos, los inmunólogos, los alergólogos, todos aquellos que se encargan de la atención de estos pacientes para el bienestar de nuestros niños. Muchísimas gracias.